Tengo una consulta, ¿las clases las graban y después las suben a el aula? Sí, la clase pasada no la grabé, se me pasó esta, acabo de comenzar a grabarla. Así que en algún momento después vamos a buscar la forma de subirlas porque son bastante pesadas. Este, bueno, ahí estamos. Ahí tienen que haber encontrado todos una pantalla con Facultad de Ciencia Económica, Universidad Nacional de La Plata, ¿verdad? Sí, 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 Sí. sí, se ve. Perfecto, listo. No, es para quedarme tranquilo porque a veces miente un poquito, lo que yo veo no es lo que ven ustedes. Bien, nosotros en la clase anterior, sobre todo en la última parte de la clase, eh, dimos algunos pantallazos sobre, o un inicio sobre estas ideas de empezar a analizar la economía, y pivoteábamos sobre la idea de las necesidades, la escasez, em, la elección que toda persona o toda sociedad tiene que hacer para poder ir resolviendo ese cuadro de necesidades en el marco de las restricciones que tiene. ¿Eh? Decíamos que hay múltiples necesidades, pero tenemos la posibilidad limitada de satisfacerlas, es decir, siempre hay una restricción. Hay una restricción que generalmente la más común es la restricción presupuestaria, el dinero, que nos limita, es decir, queremos comprar un celular e irnos de viaje. Bueno, probablemente eh, tengamos que elegir entre esas dos opciones o esas dos variantes que deseamos. Si alguien desea seguramente y puede resolver el celular y el viaje, probablemente desee también tener un auto y entonces ahí la limitante lo va a obligar. Decíamos también que la cuestión de la limitación y la necesidad, digamos, las múltiples necesidades y las limitaciones eran comunes a todas las clases sociales, si pudiéramos hablar, o a todos los niveles de ingresos. Tanto los ricos como los pobres enfrentaban el mismo problema, obviamente con armas totalmente distintas y con soluciones distintas. También alcanzamos a decir que el mundo, si bien se había complejizado bastante, hoy vivíamos, y esto desafiaba a los economistas, en un mundo de múltiples necesidades, en un mundo donde la acumulación es notoria y visible, casi pornográfica, en un mundo donde el 1% de la población posee un 30 o 40% de la riqueza, ya he perdido la cuenta, y que esto no ha sido así en toda la historia. Este proceso de concentración enorme se ha dado en los últimos años, en los últimos 30 o 40 años, y por circunstancias que yo no es que desconozca, pero me gustaría que vayamos, que lo tengamos como un desafío y que lo vayamos incorporando a nuestro proceso formativo para poder evaluarlo al final. Pero bueno, lo cierto es que en ese mecanismo de satisfacer necesidades, en ese proceso de satisfacer necesidades que encara el hombre y que encaran las sociedades, podemos describir como primer elemento que se debe realizar algo así como un proceso productivo o un trabajo. Lo más simple de explicar esto es irnos a muchos años atrás, 20.000 años, 30, 25.000 años atrás, donde nos encontrábamos con hombres nómades que debían satisfacer necesidades. Por ejemplo, las más comunes, alimento, comida, eh, el agua, la incorporación de líquidos y abrigo. Y ese proceso lo resolvían, o esas necesidades las cubrían con un proceso de trabajo muy simple que se encaminaba a cazar animales, y en ese proceso de caza, digamos, incorporaban la carne y incorporaban las pieles. Con la carne se alimentaban, con las pieles hacían sus viviendas para guarecerse del clima. Aunque parezca que esto es demasiado simple, el proceso productivo
ha cambiado fuertemente, fundamentalmente incorporando necesidades a partir de la evolución del hombre, pero se mantiene hasta el día de hoy, hasta nuestros días. Hoy todavía, para la producción de bienes y servicios que satisfacen necesidades, se organiza, se tiene en el medio un proceso productivo. Y esto es común a cualquier organización económica que se tome. Es decir, tanto en el socialismo como en el capitalismo, son dos formas de organizar la economía, existe el proceso productivo. Lo que pasa es que los componentes de ese proceso productivo, ahora los vamos a ver un poco más en detalle, se ligan de una determinada manera o de otra manera, de acuerdo a cuál sea la base organizacional y podría decirse ideológica que fundamenta ese proceso. Cuando nosotros estamos frente a un proceso capitalista, tenemos una forma de pensar y organizar la economía. Cuando estamos en un proceso de una economía centralmente planificada, tenemos otra forma de organizar el proceso económico. Bien, pero ahora nos vamos a meter un poco en qué es esto. La primera idea es qué es esto del proceso económico. Vamos a desmenuzar un poco esto. Vamos a meternos en el circuito de los bienes, desde la producción, desde los insumos hasta la distribución de bienes, en el proceso económico, y nos vamos a meter en un temita en esta primera parte de la clase, que es el valor. Yo, en la clase anterior, dejamos pasar por ahí un término, el término valor, pero hoy trataría de darle un poco más de significado al valor. ¿Qué diferencia tiene el valor? ¿O qué, cómo se compara el valor y el precio? ¿Es lo mismo el valor y el precio? ¿Por qué las cosas tienen este precio? ¿Por qué el kilo de asado vale 800 pesos? No es que tenga una idea fija con eso, pero yo estoy un poco excedido de peso y me gusta el asado, pero digo, ¿por qué vale 800 pesos el kilo de asado? ¿Qué valor tiene? ¿Qué es? El valor induce los precios, ¿es así? Se ha hablado mucho sobre valor, no tanto ahora en los últimos tiempos, pero la historia económica rescata muchas discusiones sobre esta cuestión, incluso tenemos bibliografía específica para eso. Bueno, entonces en nuestra primera diapositiva vamos a ver ahí una cuestión muy simple que yo he nombrado, y está dentro de la unión, el proceso productivo. El proceso productivo también lo van a encontrar como proceso transformador. Es la forma en que los insumos y materias primas, o dentro de las materias primas son insumos, digamos, esto tiene un sentido, ustedes lo van a ver ahí de izquierda a derecha, estos insumos y materias primas se vuelcan al proceso productivo y el proceso productivo los transforma y los convierte en bienes y servicios, finales o intermedios. Pero bien, ¿de dónde sale? Vamos a tratar de visualizar un poco más o de desmenuzar este proceso productivo. Los insumos que yo tengo, voy a marcar aquí con amarillo, estos insumos, ¿de dónde salen? Y bueno, salen fundamentalmente de la naturaleza. Lo primero, lo más fácil que encontramos en la naturaleza como insumo, y bueno, por ejemplo, para construir una casa tenemos los insumos que surgen, el cemento, que surge de la piedra, la misma piedra, que surge la misma tierra con lo que se hacen los ladrillos. Cuando vamos un poco más para la producción, por ejemplo, si lo que estamos buscando es el proceso de producción, en este proceso de producción es la energía, bueno, vamos a encontrar a partir de hace unos años el petróleo, y el petróleo es un insumo para la generación de energía. Las materias primas, tenemos una enorme cantidad de insumos que generalmente están provistos, es decir, el hombre no los creó, los encuentra en la naturaleza. Los bosques nos proveen la madera, en los ríos el agua, para el agua dulce. Bueno, hay una innumerable cantidad de insumos y hay también una gran cantidad de clasificaciones de estos insumos. Yo lo voy a dejar para que ustedes lo repasen.
pero sí los quiero hacer reflexionar con que existen insumos, fundamentalmente materias primas, que una primera reflexión es que los podemos clasificar en renovables y no renovables. Ustedes saben que el petróleo es una materia prima no renovable en el corto plazo y que por lo tanto toda nuestra energía, toda nuestra producción de energía, nuestros automóviles, los plásticos, todos son elementos que surgen del proceso productivo y se encaminan a satisfacer algunas necesidades, pero que están fundamentados en una materia prima no renovable. Entonces, por ejemplo, ya hoy tenemos a la vista un gran proceso de reemplazo de nuestros automóviles. ¿Por qué? Y bueno, fundamentalmente porque están basados en una energía que se consume y se agota, el petróleo, la nafta, que es un derivado del petróleo, y también fundamentalmente porque el hombre ha descubierto que incorporan a la atmósfera una gran cantidad de gases y emisiones nocivas que hay que eliminar para cuidar el medio ambiente. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero vamos a ver que ningún proceso productivo es neutro y siempre afecta la naturaleza y el hábitat en donde el mismo hombre se desarrolla. Es decir, el hombre utiliza la naturaleza como elementos de la naturaleza como insumo, pero también este, la afecta y la va modificando y a veces la va agotando y, por ejemplo, va produciendo cambios en el estado general de nuestro hábitat, de nuestra Tierra. El calentamiento global es probablemente, casi con certeza, la consecuencia el exceso de emisión de gases, y eso está directamente ligado con los procesos productivos que el hombre mismo ha llevado para producir bienes y servicios. Entonces, un primer elemento que tenemos dentro del proceso productivo, yo lo voy a marcar acá con otro color, son los recursos naturales. Recursos naturales. Una segunda cuestión que vamos a tener en cuenta dentro de este proceso productivo, insisto, el hombre de Cromañón y nosotros no tenemos diferencia en esto. No tenemos diferencia en esto. Utilizamos de distinta manera las cosas, pero tenemos, digamos, los mismos elementos o elementos similares dentro del proceso. La segunda cuestión que tenemos que analizar dentro del proceso productivo es, en concreto, la capacidad, la fuerza física, pero además la capacidad intelectual del mismo hombre. Los procesos de aprendizaje, los procesos, la experiencia que el hombre va teniendo en estos mecanismos, en el desarrollo de estos procesos, la acumulación de saberes que genera el mismo hombre, nos da un segundo factor, un segundo elemento que, que forma parte del proceso productivo y que nosotros lo vamos a llamar trabajo. Le voy a poner una L de labore, para significar este proceso, este factor productivo, que de eso estamos hablando, que es el trabajo. Y un tercer elemento que vamos a nombrar, hay 4 y 5 elementos, después los voy a nombrar, pero el tercer elemento que vamos a nombrar aquí son todas aquellas herramientas, todos aquellos elementos que el hombre desarrolla, no como bien y servicio final o intermedio para producir otros bienes para el consumo, sino elementos que lo ayudan en el proceso productivo. Elementos que participan, se incorporan al proceso productivo, pero que no forman parte de los bienes y servicios finales. Y a esos bienes los llamamos capital. Lo más fácil, la asociación más fácil, le pongo la K de capital, y la asociación más fácil que podemos tener aquí es
remitirnos otra vez a la antigüedad y decir, bueno, para cazar un animal necesitaba un palo. Entonces un garrote, tenían que tomar una planta, con alguna piedra sacarle punta, sacarle las plantas y, digamos, generar el elemento contundente con el cual podían cazar un animal. Tiempo después necesitaban, por ejemplo, cuando el hombre se hace, que después lo vamos a ver, cuando el hombre se hace sedentario y comienza a producir, a manejar la agricultura, digamos, necesita elementos de labranza y necesita elementos para abrir la tierra, para poder plantar las semillas. Bueno, esa hoz o ese arado son elementos que forman parte de lo que es el stock de capital que dispone una sociedad y son elementos ya esta vez creados por el hombre. El petróleo no lo crea el hombre, lo extrae. El arado sí lo crea, lo diseña, lo crea el hombre y es un elemento que forma, es una herramienta que forma parte, se incorpora al proceso productivo y forma parte del mismo, pero en este caso no forma parte de los bienes y finales y servicios finales. Las herramientas se agotan en el proceso productivo. Y algunos van a encontrar algunos autores, no tengo problema en que lo incorporen o no, que incorporan aquí, yo lo voy a poner con otra letra porque no hay un acuerdo, perdón, en la anterior, no hay un acuerdo claro, no hay un acuerdo claro sobre si debe estar o no debe estar, pero lo incorporan algunos autores, que es el organizador de la producción. Yo lo voy a poner acá con celeste, organizador de la producción. Es una figura que en mi caso es dentro del capitalismo, sin dudas para mí es el dueño del capital, por lo tanto no es una figura aparte. Y para otros, para algunos autores lo separan como un elemento más a tener en cuenta dentro de este proceso. Bien, lo que hemos descrito acá, en esta parte izquierda de nuestro gráfico, no son otra cosa o no es otra cosa que lo que nosotros llamamos factores productivos. Factores. Factores productivos. Voy a buscar una forma. Factores productivos. Estos factores productivos tienen la característica, y aquí reflexionemos un poquito porque es lo que quiero dejar en claro. Vuelvo a decir, tienen la característica que tienen dueño. Todos los factores productivos tienen dueño. Es más, todos los que estamos en esta clase somos dueños del factor productivo trabajo. Cuando uno supera una determinada edad, para no caer en el trabajo infantil, para algunos 14 años, para otros 18, bueno, no me quiero meter en esa discusión jurídica, pero a partir de una determinada edad, todas las personas son propietarias del factor productivo trabajo. Los otros factores, si consideramos recursos naturales, capital y organizador de la producción, también tienen propietarios, por supuesto. Lo que pasa es que no son todas las personas. Ahí ya tenemos una primera cuestión sobre la cual marcar un punto. Los factores productivos que se forman parte, se incorporan al proceso productivo, tienen propietarios. ¿Y qué quiere decir? ¿O para qué sirve ser propietario de los factores productivos? Bueno, ser propietario de los factores productivos es lo que nos permite, una vez que el proceso productivo está realizado, extraer, retribuir a los dueños de los factores productivos que han aportado su factor al proceso productivo. Entonces, en general, ese proceso productivo que tiene capital, recursos naturales, capital, el organizador de la producción y el trabajo, los trabajadores, ese proceso productivo que ocupa una determinada cantidad de factores productivos, ¿sí?, genera, con la producción de los bienes que se obtienen, y obviamente la circulación, la venta de esos bienes, genera la retribución de los factores productivos
que participaron del proceso productivo. Es decir, da derecho a sus dueños a retirar del proceso productivo la retribución. ¿Se entiende hasta ahí? Si hay preguntas, se desmutean y la hacen. Bien, yo voy a borrar esto. Y vamos a ver entonces un poquito más ordenado. A ver si Profe, puedo... disculpe, Sí, ¿cómo no? ¿puede repetir lo último que dijo que no entendí bien? Lo de que eran propietarios y esas cosas. Bueno, claro, los factores productivos que para simplificar, una lástima, a ver si puedo... No, recuperar lo que borré es imposible. Los factores productivos, que para simplificar en esta primer parte de la materia podemos hablar de capital y trabajo, los recursos naturales, el capital propiamente dicho, los recursos financieros, el organizador de la producción, los englobamos todos en algo que llamamos capital. Entonces, este proceso productivo, ahora trate de prestar atención a esto que le voy a volver a explicar de otra manera lo que dije hace un ratito. Este proceso productivo lo vamos a cambiar lo vamos a hacer con naranja. Este proceso productivo podemos decir que lo partimos al medio, a este círculo que es el proceso productivo, y podemos decir que una parte que está aquí es capital y otra parte que está aquí es trabajo. Es decir, este proceso productivo combina capital y trabajo. ¿Se entiende ahí? Capital, un factor productivo, trabajo, otro factor productivo, que se combinan en este proceso productivo y obviamente dan derecho a sus propietarios, los propietarios del capital y los propietarios del trabajo, a retirar la retribución. En el caso del capital, vamos a hablar genéricamente de renta o rentabilidad del capital, y en el caso del trabajo, vamos a hablar del salario. El salario. La rentabilidad es la retribución del capital y el salario es la retribución del trabajo. ¿Se entendió? Para quien preguntó, eso es lo último que dije. Sí, sí, gracias. Bien. Esta cuestión no es menor, porque hemos encontrado en esta pequeña descripción de nuestro proceso productivo incipiente un primer elemento que dio origen a una puja que fue largamente discutida en la economía, que es la apropiación, la distribución del ingreso. No es otra cosa lo que acabamos de describir que algo que después vamos a ver con más detalle, que se llama distribución funcional del ingreso. Del proceso productivo, ¿cuánto se apropia el dueño de capital y cuánto se apropia el dueño de trabajo? Hay un proceso productivo que genere una situación equilibrada en este esquema. ¿Cuál es la distribución lógica, normal que tiene una sociedad? Bueno, nosotros como somos una cátedra heterodoxa, voy a decir que esa distribución es producto de la puja, de la capacidad, de la presión que puedan hacer los dueños del capital y los dueños del trabajo. Si van a una cátedra ortodoxa, y yo también lo quiero decir aquí, la resolución de esto la da el mercado en el sistema capitalista. Es el mercado quien define el valor, mejor dicho, el precio del capital o su rentabilidad y el precio del trabajo. Esta línea naranja que yo puse aquí, obviamente no es permanente en el tiempo, se mueve. Para los economistas clásicos y neoclásicos, ese movimiento está dado por las fuerzas del mercado. Para quienes somos heterodoxos, ese movimiento está dado por las pujas que se dan en la sociedad y las presiones y las luchas que se llevan adelante dentro de una sociedad. Pero sea como fuere, a esta altura lo que tenemos que describir es esta situación. Tenemos un proceso productivo que toma los insumos de la naturaleza y de los elementos que dispone, que combina factores productivos y que luego entrega los bienes y servicios a la sociedad para su posterior disposición.
cuando nos metemos en ese proceso productivo, nos aparecen dos incógnitas, una observación y una incógnita. La primera, ¿cuántos dueños del capital y cuántos dueños del trabajo les parece que hay en este proceso productivo? ¿Qué son más, los dueños del capital o los dueños del trabajo? Los dueños del trabajo. Son muchísimos más los dueños de trabajo, claramente. Por eso, podemos decir que, por ejemplo, yo aquí he puesto algo así como 30% aquí 30%, el 30, a ver si me sale un 3, 30, y aquí debe haber un 70%. Sin perjuicio de eso, obviamente, nuestra realidad hoy, por ejemplo, en Argentina, esto es absolutamente al revés. Siempre obtiene más el dueño del capital Claro. que el trabajador. La situación en el mundo es totalmente inversa, no tan grave como en Argentina, o en algunos países que tienen serios problemas de distribución del ingreso. Pero lo que es observable es que no solamente, si ustedes recuerdan, hay algunas pautas, que es el 50, la mitad y mitad para cada uno, propician algunos autores o algunas personalidades políticas, tienen como objetivo, digamos, que sea mitad para el trabajo, mitad para el capital. Pero bueno, encima, detrás de la mitad de trabajo hay mucha más cantidad de personas para distribuir que detrás del capital. Después nos vamos a meter un poco, sobre todo en cómo se mide la cantidad de trabajadores en una sociedad, en Argentina en particular. Pero bueno, la primera reflexión es esa. Y la segunda reflexión, a ver, aquí, ¿qué les parece que es lo que combina? ¿Quién decide cuánto capital y cuánto trabajo se mete en el proceso productivo en última instancia? Las presiones... Los propietarios. Claro, si no, todos los propietarios del capital quieren que su capital sea utilizado en el proceso para obtener la renta, y la mayoría de los propietarios del trabajo, después vamos a ver que hay algunos que deciden no trabajar, pero la mayoría de los propietarios de trabajo que quieren trabajar quieren ser tomados en el proceso productivo para obtener su salario. Pero ¿qué es lo que hay detrás que influye en qué porcentaje de capital y trabajo se incorpora o se usa en el proceso productivo? A ver si alguien lo puede ver. Lo que exige el mercado. El mercado. La demanda del mercado. La demanda del mercado. Que algún otro, por ejemplo, ustedes han visto que en La Plata... La capacidad productiva. Sí, la La capacidad dificultad de productiva obtener... es un elemento que tenemos que analizar, pero no es lo que decide cuánto capital y cuánto trabajo entra en el proceso. La dificultad para obtener esos bienes y servicios. Las regulaciones del Estado y los convenios establecidos. Sí, son todos elementos que en una sociedad, en la economía casi todo influye, pero yo estoy buscando otra cuestión más simple, que también tiene una historia para pensar, o sea, un poco acá estamos para ayudarnos a pensar, de cómo se resuelven estas cosas. Todos conocemos... La capacidad del trabajador, perdón, la capacidad del trabajador, o sea, las habilidades que tiene el trabajador, el Sí, empleado. eso le va a resolver o no el problema al trabajador, pero por más que usted tiene... Mire, está el famoso caso, esperemos que no se repita, pero hace unos cuantos años, y hoy lamentablemente estamos no muy lejos de esa situación, del ingeniero que maneja un taxi, ¿no? Que decían, es una persona muy capacitada y termina manejando un taxi. Y bueno, la respuesta a eso, si lo queremos reflexionar, es, bueno, pobre de los que no son ingenieros, no pueden ni manejar un taxi en una sociedad, por un lado. Pero por otro lado, lo que estoy buscando es algo, a ver si los puedo inducir a pensarlo, ¿no? Que es, todos conocemos un auto. Hoy, muchas más personas, el auto empezó y tuvo su primer revolución con un señor que se llamó Ford. Yo en particular soy hincha de Chevrolet, pero bueno, tengo que decir esto, porque no fue... el Ford, lo que hizo Ford es una línea de montaje, ustedes lo van a estudiar en administración y todo lo demás, pero en realidad lo que hizo fue popularizar el automóvil. El auto pasó de ser un bien de lujo a que un montón de personas puedan acceder a él. Y hoy,
unos 100 y pico de años después, o 100 años después, probablemente 100 y pico de años, 100 años después de esta situación. ¿No? Con las fechas no soy tan preciso, no soy muy preciso. Pero digo, podemos decir que el auto se popularizó totalmente. ¿Mm? Se hizo una necesidad. Sí, casi es una necesidad, se usa para trabajar, pero vamos a reflexionar en el proceso productivo del Fordismo. Ford, con la línea de producción que armó, y toda Taylor y Fayol y toda la gente de administración, que ya, si no los vieron, ya los van a venir a visitar, lo que hizo fue una industria automotriz. ¿Qué les parece con respecto a la industria automotriz que tenemos hoy? ¿Qué combinación de capital y trabajo tenía la industria de Ford comparada con qué combinación de capital y trabajo tiene la industria de hoy, donde tenemos que llevar a Tesla, a Toyota, bueno, a nuestras empresas automotrices, está Ford también, por supuesto? Pero ¿cómo es el proceso productivo? ¿Qué había más con Ford que hoy desapareció? Era un trabajo en serie, un trabajo como en cadena. Sí, hoy también sigue trabajo en serie, pero ¿qué pasó en ese proceso productivo? Automatización. ¿Qué? Perdón, no escuché. Automatización. Había mucha mano de obra humana. Hoy en día hay Piénsenlo en términos de capital y trabajo. Ford tenía, ¿cuánto? Pongamos aquí, a ver, vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí, un segundito. ¿Qué les parece? Vamos a analizar el primer proceso de Ford. Pongamos un porcentaje, qué sé yo, 50 y 50 tenía, 50% de capital. O sea, tenía obviamente soldadores, dobladores de chapa, tenía... Claro, antes había más trabajo humano y ahora ahí ya no. vamos, ahí vamos. Hay más En el máquinas. proceso de Ford había 50% la tecnología sería... El avance tecnológico. La automatización de la producción. Ahí vamos. Los que dijeron tecnología, a ver si alguno lo quiere explicar, cómo lo piensa. Yo acá, Juan. Juan, sí, Juan, ¿cómo ves el tema tecnológico? ¿Qué es lo que pasó? Y que en realidad, digamos, con los avances de la tecnología, por ahí surgen nuevas maquinarias o otras cuestiones que reemplazan en cierto modo la mano de obra del trabajador. Perfecto, por ejemplo los robots, ¿no es cierto? Claro. Los bots. Ahora una sola persona puede controlar varias máquinas que antes se necesitaba una persona por trabajo. Perfecto, entonces nosotros tenemos ahí en naranja, por poner un ejemplo, ¿verdad? Tenemos que en la época de Ford teníamos 50% de capital y 50% de trabajo. Y hoy podemos decir que el capital, porque, a ver, un robot que es un bien tecnológico, ¿de qué lado está? ¿Del capital o del trabajo? El capital. Del capital. Entonces, ustedes aceptan que yo diga que el capital desplazó su participación y se apropió de todo esto que antes era trabajo. Sí. Consecuencia Se de invirtió esto, en tecnología, eso. vamos a ver si invirtió en tecnología y quién invierte en tecnología. Consecuencia, no nos apuremos, esto es, vamos despacito. Lo que sí es cierto es que si usted es el dueño del capital y sus empleados dueños del trabajo, en estos años, en estos 80, 100 años, la retribución al capital aumentó, y la retribución al trabajo disminuyó. ¿Estamos de acuerdo? Los salarios seguramente han tendido a disminuir. ¿Por qué? Porque la cantidad de trabajadores por unidad son menores. Por supuesto, alguien me puede decir, pero escúcheme, hoy en la industria automotriz hay una innumerable cantidad de personas más que las de la época de Ford. No, sí, eso es cierto, pero porcentualmente las personas han sido reemplazadas y lo que es peor, les han empeorado su capacitación, porque hoy un operario controla un relojito y lo único que hace es cumplir una acción si el relojito pasa o entra en algún rango y nada más, mientras que un operario anterior seguramente conocía mucho más de lo que es el proceso del funcionamiento de un automóvil. Esto pasa si ustedes tienen oportunidad, pasa con los mecánicos. Hoy un mecánico Claro.
Discúlpame, encontré acá algunas fotitos, no sé si mientras vos estás hablando Dale. querés que las comparta Compartilas, para compartilas. graficar. Vale. Alex, me tenés que habilitar. Ah, ¿no estás como co-administradora? Como co... A ver. Ahí se ve. Sí, sí, claro. Yo encontré algo también de Ford. A ver. Yo encontré que este tipo de organizaciones se caracterizaron por ser muy centralizadas y se desempeñaron en un entorno totalmente estable, poniendo foco en el producto que ponían en el mercado, con una orientación muy marcada hacia la tarea, donde las personas eran consideradas meros engranajes de la máquina productiva. Bueno, muy bien. Eso quiere decir que a cada empleado era muy importante en cada parte que se desarrollaba del automóvil. Claro, claro, claro. Sí, sí. por supuesto. Profe, y además que, o sea, ahora hay mucho más empleados de los que había antes, pero también hay mucho más demanda. O sea, podría haber el doble de personas Hay mucha trabajando. más población, hay mucha más Claro, población. gente que compra. En ese tiempo no era tan común tener un auto. Claro, claro. Por eso digo que esto no es una cuestión, es una cuestión más para pensar, es un proceso que no es tan visible el que estamos describiendo. Yo lo que quería apuntar, ahí vemos un proceso más moderno de producción de automóviles, esos son motores grandes. Probablemente, no sé, Camila, si lo estás viendo, pero se me ocurrió poner este ejemplo, digamos, del automóvil para poder visualizar, por un lado, como bien dijeron en la clase, el hecho de que la tecnología es lo que liga a los factores productivos dentro del proceso, reafirmar que los dueños de los factores productivos, al ingresar, a ver cómo vuelvo a compartir. Ahí estamos, ¿no? ¿Están viendo eso? Sí, sí. Perfecto. Entonces decía, este ejemplo del automóvil nos lleva a reflexionar sobre esta cuestión del impacto de la tecnología, y que ese impacto de la tecnología, si bien ha sido positivo porque genera una innumerable cantidad más de bienes y servicios, en este caso automóviles, a disposición de la gente, y abarató el precio, no fue neutro en términos de la retribución de los factores productivos que participan en él. A medida que iba aumentando, a medida que iba pasando el tiempo, iba aumentando la producción, el mismo esquema fue, podríamos decir, reemplazando trabajadores por máquinas y aumentando la participación de capital en el proceso. Esta cuestión no es menor. Hace unos años, Jeremy Rifkin escribió un libro que se llamaba El fin del trabajo, es decir, se planteaba si no había llegado el momento en que el trabajo no iba a ser más utilizado e iba a ser reemplazado por máquinas. Felizmente, todavía, si bien las máquinas han aumentado mucho, hay una cuestión humana que es irreemplazable, que es la capacidad del hombre para resolver la cuestión en términos de entender, captar y proponer. Pero realmente es un desafío. Por ejemplo, ahora voy a poner otro ejemplo, pero nosotros sabemos que a la edad de que ustedes salieron del secundario, en los próximos 10 años va a cambiar tanto la realidad que ustedes van a ser, no en el caso de los que siguen una carrera que probablemente tengan que adaptarse, los contadores adaptarán la normativa, los economistas aprenderemos otra economía o la misma, los administradores comprenderán las nuevas empresas, pero el trabajo común, el trabajo, digamos, el que no está relacionado con un ámbito profesional, las personas que han salido del secundario y que tienen como destino en su vida, que nadie lo conoce, por supuesto, trabajar, la mitad de ellos va a trabajar en tareas que todavía no se han inventado. Está la dinámica del mundo hoy en este proceso de tecnologización, la era tecnológica que le llaman, que la mitad de las personas que va a terminar trabajando o haciendo tareas remuneradas, lo va a hacer la mitad de las personas con edad de secundario a principio de año, ahora, dentro de 10 años va a ser tomado en tareas que hoy no están inventadas. Eso es espectacular. Eso es, digamos, cuando yo
empecé a estudiar economía, el objetivo de la persona era ser empleado en una empresa y terminar jubilándose en esa misma empresa. Fíjense qué dinámica y qué mundo distinto enfrentan ustedes. Nada, ni peor ni mejor, son las condiciones. Pero bueno, el papel de la tecnología no es menor y debemos reflexionar otra cosa más, es ¿quién financia el desarrollo tecnológico? ¿Y quién se apropia del desarrollo tecnológico? Eso es una charlita que un poquito más adelante, en 2 diapositivas más, vamos a tocar, que es cómo se construye valor, quién se apropia de ese valor y qué es la creación y la extracción de valor, ¿no? Bueno, ¿hay preguntas hasta aquí? No. Seguimos una diapositiva más. A ver. Hay alguien que levantó la mano. Había levantado la mano. Sí, quien tenga una pregunta, por favor. Sí, no, yo quería comentar eso que estaba diciendo, que también es una cuestión de adaptarse a la tecnología y a los conocimientos que eso requiere, y que no, la mayoría de las personas por ahí, como hay colegios privados que explican el avance tecnológico y demás, no tienen acceso, o por ahí no se terminan de adaptar a eso y es más difícil conseguir trabajo en lo que es la tecnología actual. Algo así, no sé si me explico. Sí, entiendo lo que usted dice, está bien. La tecnología nos ofrece un contexto de cambio muy dinámico y nos obliga a mantenernos y a prestar atención a una realidad cambiante, como creo no se registra en la historia del hombre en la actualidad, ¿no? La medicina duplica sus conocimientos cada 5 años, quiere decir que en lo que nosotros tardamos de producir un médico sin experiencia, un médico recién salido de la facultad, el horizonte de conocimientos de esa ciencia se duplicó. Imagínense que alguien que está estudiando se atrasa a una velocidad espectacular, si lo miramos desde ese punto de vista. Pero bueno, son nada más que descripciones que nos intenta darle color a la charla, pero fundamentalmente rescatar en esta primera parte la cuestión del proceso productivo, el esfuerzo que se encaminan el hombre y las sociedades para generar los bienes y servicios que satisfagan sus necesidades. Ahí me resta solamente decir que las necesidades las podemos clasificar, hay muchas clasificaciones, pero la más importante para mí, la que rescato, es las necesidades higiénicas y las necesidades, o sea, necesidades que son permanentes en todo el proceso histórico del hombre, como comer, vestirse, etcétera, no cambian con el tiempo, y las necesidades que podemos llamar sociales, que sí cambian con el tiempo. En la época de Ford, no era necesario el automóvil, alguien dijo, hoy es necesario el automóvil, y sí, pasó de ser un bien de lujo a un bien de primera necesidad, y eso no es otra cosa que necesidades que cambian con el tiempo, o sea, necesidades sociales, culturales, se ponen de moda, digamos, ¿no? Bien, vamos a avanzar un poquito más, voy a borrar las entradas y vamos a avanzar una diapositiva más. Aquí lo que he marcado es el proceso productivo, pero más como un ciclo que va desde la producción al consumo. Es decir, nosotros partimos de la obtención de materias primas, ustedes ven el sentido de la circulación del bien, y vamos a describir muy rápidamente este proceso de producción, distribución y consumo. Esto porque está ligado a la definición de economía que ustedes encuentren y que nosotros dimos en la clase anterior. Bueno, de la obtención de materias primas e insumos, nosotros pasamos en una segunda etapa a la fabricación de productos elaborados, con la descripción, si nos queremos meter ahí, es la diapositiva anterior, lo que acabamos de ver, y a partir de que se generan esos productos elaborados, que también los podemos clasificar en finales e intermedios. Estas cosas después las van a encontrar grabadas y van a encontrar en la bibliografía abundantes elementos para clasificaciones y todas esas cosas. Yo soy de la idea de no poner aquí cuadros sinópticos,
o cosas que se van a la memoria, sino tratar de reflexionar, dejarles ideas para que ustedes después, en el trabajo doméstico, puedan fortalecer su proceso formativo. O sea, una vez que se terminan los bienes y servicios, se producen, perdón, los bienes y servicios, que ya les digo, son finales o intermedios, la característica de los intermedios se funden en otro bien, que a la larga terminan siendo finales, y los bienes finales son aquellos que están listos para su disposición, para su consumo. Viene una problemática que la economía toca, que es el transporte, la conservación y la distribución. Esto que lo llamaban hoy logística, tiene toda una economía. Cuando digo tiene una economía, digo tiene un área de pensamiento, gente que se dedica a estudiar estos procesos y que nos hace propuestas y que discute y que piensa cómo se deben organizar mejor estas cosas. Es muy simple ejemplificar, todos lo comprendemos. Piensen que, por ejemplo, en nuestra pandemia, una cosa es fabricar y producir la vacuna, que es esto, pero después, ¿cómo hacemos para que la vacuna llegue a todas las personas? Además, con la característica que alguna de las vacunas tiene, de que tiene que tener una determinada temperatura, un determinado cuidado en su traslado. Ustedes habrán visto que permanentemente están saliendo y volviendo aviones a Rusia, a China y a distintos lugares del mundo a traer vacunas. Y entonces eso tiene toda una problemática económica, que no es menor. Detrás de todo esto, la economía lo engloba después en lo que es la problemática del comercio internacional y la distribución de bienes. Y obviamente también eso forma parte de un proceso que no es ya concretamente el proceso productivo, pero es el proceso de distribución. Insisto, tiene toda una problemática para charlar y para discutir. Por ejemplo, ¿quién se apropia del valor del flete de las mercancías? ¿Quién paga el flete de las mercancías? ¿Quién cobra el flete de las mercancías? En el caso de las vacunas está muy claro, lo hace la aerolínea de bandera y entonces el gobierno en algún momento le hará una transferencia por el costo de lo que significó ese transporte. Pero si nosotros no nos alcanza con la aerolínea de bandera, con Aerolíneas Argentinas, y tenemos que contratar a Aeroméxico para traer vacunas de México, le tenemos que pagar obviamente a Aeroméxico. ¿De quién es Aeroméxico? ¿Quién cobró ese transporte? Y el seguro que hay detrás, porque detrás de cada operación de transporte hay un seguro, por las dudas de que se caiga el avión, se rompan las vacunas, bueno, en fin, largas discusiones. Y entonces todo eso es otra problemática económica. El bloque siguiente, el paso siguiente es el intercambio y comercio. Bueno, se engloba un poco en los ámbitos, desde los lugares de producción a los lugares desde los lugares de producción a los lugares de consumo, está el problema de transporte y el intercambio y el comercio que se genera en los lugares de destino. Nuestra soja o nuestras carnes se consumen en China o en Europa y se producen en nuestros campos, en la pampa húmeda, digamos. Toda esa problemática también es una cuestión económica y que está dentro del ciclo de producción y consumo. Bueno, después efectivamente voy a borrar un poco el cuadro para limpiar. Tenemos un quinto paso o punto, que es el consumo y la utilización de los productos. Aquí la problemática económica está orientada a ver quién consume, qué elementos, digamos, qué restricciones tiene el consumo. Cómo se consume el bien es un elemento importante para ver la dinámica que tiene el proceso económico. Si aumenta el consumo de bienes o disminuye el consumo de bienes, generalmente trae consecuencias al proceso económico y obviamente a la distribución que se hace dentro de ese proceso económico, es decir, a los ingresos que se apropian los trabajadores, a los ingresos que se apropian los dueños del capital, a los ingresos que se distribuyen en el proceso productivo. El estudio entonces del consumo y la utilización, cuando decimos utilización de productos es porque el proceso productivo puede producir bienes como es un alimento y también puede producir un servicio, por ejemplo, el transporte. Entonces, utilizamos el transporte
utilizamos el servicio de transporte, no consumimos el transporte, ¿verdad? Bueno, cuestiones temáticas o de terminológicas que son importantes ir considerando. Y en última instancia, la generación de los residuos o desechos de reciclaje también es una economía detrás de eso. Cómo las sociedades tratan los residuos, los desechos, o el reciclaje de los desechos, la basura que se genera y que queda como consecuencia de este proceso que estamos viendo en la gráfica. Eso obviamente es una cuestión absolutamente importante. Yo recuerdo que hace poco tiempo, creo que se dictó una norma que permitía al país importar basura. No sé si alguien lo tiene presente. A mí me pareció un horror. Y obviamente cuando hay un principio que no es de la economía, pero que yo traigo de la calle, que es que cuando me explican las cosas 3 veces y no les entiendo, es que me quieren embromar. Seguramente importar basura era el negocio de alguno, que creo que felizmente no se concretó, se derogó, se dejó sin efecto la norma, y no se llegó a ninguna Profe, conclusión. ¿Sí? no me acuerdo qué país de Europa, creo que Dinamarca, le compraba basura a otros países para generar energía. Ah, sí. Bueno, lo que pasa es que para poder generar energía con basura hay que primero hacer un proceso tecnológico de avance, y además la basura tiene que estar clasificada, no es cualquier basura. Por supuesto que no van a entrar residuos nucleares, basura peligrosa. No, obvio. Aquí también, ustedes habrán visto, no sé, ¿ustedes de La Plata? Sí. Bueno, mire, hace 30 años, el primero que recuerdo, el municipio de Coronel Suárez. El intendente se llamaba Moser, o el apellido. Y él empezó con esto de clasificar la basura y tratar de utilizar, por ejemplo, los plásticos los reciclaba, el papel lo reciclaba, la basura orgánica, me explico. Sí, claro, lo que pasa es que ese tratamiento de los residuos y desechos tiene toda una problemática. Y además un desafío, para los que les gusta esta disciplina, el gran desafío es que no existe en la naturaleza, es muy difícil encontrar la economía del desecho. Es muy difícil obtener ganancia a partir del desecho, de lo que nadie quiere. Piénselo, es un desafío que está bien, pero obviamente disminuir los efectos nocivos que tiene la basura, o sea, uno simplemente con ir a la playa de vez en cuando ve la cantidad de basura que queda, ve los efectos sobre los animales, sobre los grandes animales, ve los efectos que tiene el petróleo sobre la fauna y la flora ribereña, y aún la que anda la fauna marina, digamos, y entonces claramente es un problema económico. Lo que estoy es reflejando que esa situación es un problema, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre esto? Vamos a avanzar un poquito más entonces, porque vamos lentos. Y vamos a El hacer desafío un poco de... ¿Sí? Perdón, Hugo, no sé si lo habías dicho antes, pero también el desafío un poco como economistas, o se está discutiendo esto de pasar de un sistema de producción lineal a un sistema de producción circular, digamos, donde los desechos, que esto es un poco el gráfico que mostrabas antes, Claro, sí, que la vuelvan a utilización de los entrar desechos. al proceso productivo, porque si no todo el tiempo se está consumiendo los recursos que son finitos, como decías antes, y terminan en la basura generando más y más basura, y es un gran problema que tenemos como Deben sociedad. haber Y visto en eso, seguramente, claro, deben haber visto ya seguramente alguna cosa que hecha con papel reciclado, libros hechos con papel reciclado, bolsas que son reciclables, envases reciclables de distintos productos. Hay un esfuerzo y una concientización del hombre en limitar la basura que se deja, y entonces esa situación que no era evidente hace unos 40 o 50 años ha tomado una importancia crucial, al punto de llevar
políticas por parte de los gobiernos muy estrictas con respecto a los efluentes industriales, sobre todo, y a los distintos desechos que genera la industria y que genera el consumo. Que no solamente es el consumo de bienes que genera, que es visible y notorio, sino también lo que hay que manejar son los efluentes industriales. Concretamente las pasteras, las fábricas de papel. Nosotros tuvimos hace unos años una gran discusión con Uruguay, que instaló una pastera a la vera del río Uruguay, que ustedes saben, compartimos con ellos, y no fuimos a la guerra, por suerte, ¿no? Es una locura ir a la guerra con un país, pero los capitales, hay una gran discusión entre los economistas y los ambientalistas con esta cuestión, y no quiero abrir juicio, yo soy economista, pero considero que no cualquier proceso productivo debe ser justificado en pos de la eficiencia y la producción. Debe contemplarse el medio ambiente, debe resguardarse el medio ambiente, y debe asumirse esto dentro de la rentabilidad de los dueños del capital. Es difícil, pero creo que esos son los lineamientos. Bueno, ¿De qué papelera estabas hablando? ¿Cómo? ¿De cuál papelera estabas hablando? Ah, la papelera, la pastera, ¿cómo es la de Uruguay? Ay, una que venía de España. No la tengo, ahora se me voló. Bosnia. Bosnia, me parece, ¿no? Ah, porque yo soy de Gualeguaychú y estamos Claro. acá. Bueno, al lado, Gualeguaychú y me estuvo una parece que- guerra. Gualeguaychú creo que fue una de las más movilizadas ahí a la vera del Uruguay. Se hace todos los años. Todos los Bueno, años se hace en marcha. bueno, eso es la consecuencia de que esa pastera no es permitida en lugares, en países centrales, entonces se viene a instalar aquí porque tiene los bosques cerca y porque nosotros no le exigimos el tratamiento, y entonces nos contamina todo el río Uruguay en particular, ¿no? Con todas las consecuencias que trae. Sí. Bueno, podemos avanzar un poquito. Vamos a meter un tema nuevo, que es este proceso productivo, además de todo lo que venimos describiendo, nos induce a pensar en la generación de valor. Es decir, no es otra cosa que el proceso productivo lo que genera la riqueza de un país. Cuando, de hecho, yo con algunas reservas, pero la primera medida que ustedes van a encontrar dentro de la economía para saber cómo le va al país en términos de su riqueza, ¿cuál es? A ver, alguno que haya cursado economía, que vi que en la encuesta había muchos que habían cursado. ¿Cuál es la medida de riqueza que tiene un país, el stock de riqueza que tiene un país por El PBI. el PBI, el Producto Bruto Interno? Claro, claro. ¿Sabe lo que es el PBI o lo puede describir? ¿O algún otro? Es el conjunto de todo lo que produce un país en términos de recursos y todo lo que tiene. Sí, no, es la producción de bienes y servicios finales en el término de un año, que genera un sistema económico, hablando de una economía cerrada. Si estamos en una ¿Lo economía podría cerrada, repetir de nuevo a la...? sí, ya hubo oportunidad, pero es los bienes, en una economía cerrada, los bienes y servicios finales que se generan en el proceso productivo en un sistema económico. Estamos hablando de economía cerrada, porque si no al PBI tenemos que incorporar el intercambio. Bien, esa riqueza nos lleva a pensar en riqueza, valor, y un poco lo que decía hace un rato de la diferencia entre valor y precio. ¿Qué es lo que crea valor? Nosotros tenemos un texto que yo recomiendo repasar, yo lo voy a describir un poco, que es el de Mariana Mazzucato. Está colgado en el capítulo 1 y 2, me parece, en la bibliografía, que justamente se llama el valor de las cosas. El valor de las cosas. Y Mariana nos dice ahí al principio, nomás en el prólogo, que hubo una discusión allá por 1929 en Estados Unidos, la vio ella, la primera que describe en su libro, que un señor observó, un señor llamado Bill Haywood, me lo anoté porque me olvido los nombres,
ya estoy grande. Y este señor observó que en el tema del oro, que Estados Unidos, si bien la fiebre del oro ya había casi, estaba terminando para la crisis del 29, pero con la producción de oro, ustedes saben que la producción de oro se hacía y se hace todavía, es minería de precisión, a veces se encuentra oro en los ríos, a veces se encuentran filones de oro en las montañas que hay que romper en las minas. Nosotros aquí tenemos oro para el lado de San Juan, en minas en las montañas. Y hay toda una cuestión, siempre la economía se ha puesto a pensar por qué el oro vale lo que vale, si no se puede comer, qué es lo que hace que el oro tenga ese valor. Y bueno, para meternos en esa discusión, esta Mazzucato nos dice, alguien observó que los dueños del oro, que eran personas que no estaban en el lugar donde se extraía el oro, eran los que se enriquecían, porque eran los que operaban con el oro. Ya en ese momento en los mercados, en las bolsas, se tomaba el oro como, en ese momento encima había un patrón oro, después lo vamos a estudiar un poco más en detalle, que respaldaba las monedas que se emitían. Entonces el oro tenía un valor, pero los que se enriquecían con esta cuestión de oro, el oro, no eran los que estaban en las minas, las personas que estaban todas desgreñadas, con la ropa rota y un sombrero grande, con un colador, colando agua para ver si encontraban una pepita de oro al pie de una montaña, en un río, en un curso de agua, con todas las inclemencias. Y entonces también nos reflexiona Mazzucato, y yo recomiendo leer eso, que hay que diferenciar la creación de valor de la extracción de valor. En ese ejemplo del oro, la creación claramente del valor la hace el que tiene, el que está en la montaña, el que está colando agua, el que está picando la mina y arriesga su vida de quedarse, pues se le derrumbó la mina adentro. Y la extracción la hace aquel que, montado sobre esa cuestión, se apropia de esos valores y los transa, los comercia, los negocia en mercados que están lejos de esos puntos de extracción. Y es una reflexión que a mí me llamó la atención y por eso yo la traje a clase, porque ustedes habrán escuchado hablar de los Bitcoin, de las monedas virtuales. Bueno, ustedes saben que paradójicamente el Bitcoin se produce con minería. La minería del Bitcoin no es en la montaña, pero es poniendo computadoras a resolver algoritmos que una vez resueltos, digamos, entregan una determinada cantidad de Bitcoin, que es el premio por haber resuelto ese algoritmo. Y luego ese Bitcoin se comercializa, se relaciona, digamos, se negocia en otros comercios. Quiero adelantarles que para mí, hoy por hoy, el Bitcoin es un blef, es una gran burbuja económica. Me llama poderosamente la atención que Elon Musk, que es un señor que tira cohetes, ayer se le reventó uno después que cayó, y que está al borde, está armando el auto eléctrico y está, digamos, en la punta del avance tecnológico, sea digamos, el que maneja con un tweet el precio del Bitcoin, que entonces sube o baja de acuerdo a lo que sea, pero sí se observa una moda mundial de que todo el mundo quiere comprar Bitcoin, y probablemente entonces, mientras haya gente dispuesta a adquirir Bitcoin, este blef va a progresar. Profe. ¿Sí? $30.000 vale un Bitcoin. 52.000, señor. No sé a cuánto lo compró usted, pero a 30.000 le compro. Sí. No importa, no me interesa. Es más, descreo del mundo financiero, está el mundo absolutamente financiarizado y hay que volver a poner la vista en la producción real de cosas. Yo cuando vea que alguien se come un Bitcoin, entonces sí voy a pensar en que eso tiene alguna utilización. Mientras tanto, por ejemplo, hoy, ¿saben cómo se llama la empresa automotriz más valorizada del mundo? ¿No es Tesla? Tesla. ¿Saben cuántos autos vende Tesla? No, poquito. ¿Quién vende más autos, Tesla o Renault?
Renault. O Nissan. Tesla o Nissan. Nissan. Tesla o Toyota. Toyota. Y entonces, ¿cómo me explico hoy, si no es a partir de algo que no está relacionado con la producción, la cotización de esa empresa? Pero bueno, quizá al final de la cursada esta tengan más elementos. Vamos a avanzar con esto. Diferenciemos entonces, dentro de lo que es valor, la creación de la extracción. Si quieren ver algo más de eso, hay una paradoja muy linda de Apple, la empresa de la manzanita, para ver cómo en la modernidad las grandes empresas están a través de crear subsidiarias, utilizar paraísos fiscales, facilidades de operación de capitales, de movimiento de capitales a nivel mundial, cómo están fortaleciendo ese proceso que describimos al principio de enriquecimiento de una pequeña porción de la población mundial, apropiándose cada vez más de la riqueza. En esto, para el que le gusta la temática, lean a Tomás Piketty, que nos va a decir que este proceso, coincidiendo con Mazzucato desde otra óptica, que el proceso de concentración de la riqueza está generado en que la tasa de rentabilidad es superior a la tasa de crecimiento de la producción y por ende cada vez los dueños del capital son más ricos y los dueños del trabajo más pobres. Porque si lo planteamos como nuestro proceso productivo entre capital y trabajo, si el crecimiento de la producción tiene un 10% y se distribuye cada vez más a favor del dueño del capital, no queda otra que los dueños de capital, que son menos encima, sean cada vez más concentrados, y los dueños de trabajo sean cada vez más pobres. ¿Qué es lo que estamos observando un poco desgraciadamente en nuestro esquema? Bien, vamos al segundo postulado que yo marqué ahí, que es este de aquí: valor, que es un flujo, y riqueza, que es un stock. Esto se utiliza indistintamente, valor y riqueza, los distintos autores, pero es necesario precisar un poquito, con algún criterio, incluso discutirlo si alguno tiene otra idea, de qué es el valor y qué quiere decir que sea un flujo. Bueno, el valor es algo que se genera en el proceso productivo, por lo tanto, está en permanente movimiento y está en permanente generación. Esa circulación que nosotros vimos con flechitas que te da dinámica, esa circulación de los bienes en la economía, ese proceso productivo que genera los bienes, la distribución de los bienes, la llegada a los mercados, la operación en los mercados, el consumo y los desechos, y vuelta a empezar como insumo en ese proceso, es la dinámica que genera el valor. Por lo tanto, entendemos ese valor como un flujo. Y la riqueza es un stock. La riqueza es ese valor acumulado al cual le sacamos una foto y en un determinado momento tenemos un nivel de riqueza. Por eso decimos que es un stock. Siempre, y esto le va a servir para contabilidad, la diferencia entre dos stocks es un flujo. Si tenemos un stock A de 100 y un stock B de 120, la diferencia fueron 20 a favor del flujo, 20 más. Por el contrario, si tenemos un stock en el tiempo 1 de 100 y un stock en el tiempo 2 de 90, el flujo fue una pérdida de 90. Por eso yo muchas veces me voy a equivocar en las clases y voy a designar como riqueza el valor o al valor riqueza. Es un error mío, pero ustedes entiéndanlo mejor de esta manera porque les va a ordenar y les va a permitir entender mejor el material escrito que está pensado y que no comete los errores que uno comete cuando da la clase. ¿Preguntas? Profe, ¿podrías repetir de nuevo eso? ¿Desde dónde? De valor y flujo. No, valor y riqueza. Bueno, valor y riqueza, habitualmente, no sé si los teníamos sindicados, pero habitualmente se usan de manera indistinta. Yo quiero reflejar una diferenciación. El valor se genera en el proceso y el proceso es dinámico, ¿sí? Entonces le damos carácter. Por el costo de producción, ¿no? ¿Cómo? Por el costo de producción. Bueno, el costo de producción es un flujo de salida de la organización de la producción. Después, no sé, el aumento de la nafta también cambiaría el valor.
Está perfecto. Cualquier cambio que se genere en un insumo o en una variable, en una retribución, el costo de la energía, el aumento del salario, el cambio en la tasa de interés, va a generar una variación en el flujo, y eso en definitiva va a terminar generando un cambio en el stock de riqueza. Una pregunta, ¿esta diferenciación tiene que ver y es funcional en tanto un análisis sobre la riqueza? Después, en términos reales, la plata es la plata y el capital es el capital. Es más una cuestión analítica que una cuestión... Bueno, pensemos, no, se aplica a cualquier cosa lo que le estoy diciendo. ¿El capital qué es? Capital, reservas y resultados, dice el tema contable. ¿De qué estamos hablando? Del capital, porque aquí empieza la etapa en que tenemos que empezar a diferenciar. ¿Usted me está hablando del capital físico, del capital de una empresa, o me está hablando del capital como factor productivo? Claro, lo pensaba como todo acumulado, tanto el líquido, o sea... Bueno, el capital acumulado es un stock. Y la diferencia, vamos a suponer, usted tiene hoy, o tenía el año pasado, tiene una empresa, y sin complicarnos mucho la vida, tenía un capital de 100. Bien, el año, al 1 de enero del año 2020. Al 1 de enero del año 2021, usted tiene un stock, un capital de 90. ¿Qué le pasó en el medio? Tuvo un flujo negativo de 90, que me lo puede explicar por aumento de los costos, o por pérdida de los ingresos, por lo que usted quiera, pero tuvo un flujo negativo de 10. Es la única explicación para que usted pase de un capital, digamos, sin complicarnos la vida, porque están el stock, digamos, esto se dice ceteris paribus aquí, después lo vamos a ver, sin complicarnos mucho la vida. Si usted tiene la misma cantidad de, digamos, de bienes en reserva, o sea, el inventario le da que tenía 10 unidades en los almacenes, de lo que sea, vende termos. Tenía 100 termos en los almacenes, el 1 de enero del año 2020. Y su capital era de 100. El 1 de enero del año 2021 tiene 100 unidades igual, el mismo, digamos, el mismo almacén, pero tiene un capital de 90. ¿Qué pasó en ese año? Pregunta de contabilidad, pero le quiero decir para que diferencie lo que es riqueza y flujo, y que se aplica a cualquier cosa. Usted tiene dos stock, uno de 100 y uno de 90, con un año de diferencia, y lo que hubo en el medio es un flujo negativo de 10. ¿Se entiende? Y que el flujo baje, a ver, tipo, puede ser que la riqueza suba igual, porque producís menos, pero lo vendés más caro, por ejemplo, y terminás con la misma riqueza o más. Sí, ya son cuestiones que tienen que ver con el precio, pero si usted terminó el capital como yo se lo estoy describiendo, debe haber vendido a más precio, pero menos unidades. Porque por alguna razón, por eso, o fue vía ingresos o fue vía costos, pero la diferencia entre dos stocks, que son riquezas, no estamos hablando en términos del proceso productivo y no la riqueza contable de un ente, pero en un ente también se aplica. Siempre es un flujo lo que une dos stocks. Bueno. Haciendo digamos, por ejemplo, en relación a lo que decías anteriormente, el PBI, es todo lo que se produce en un año en una economía, los bienes y servicios, es un flujo, y entonces la riqueza del país, por ejemplo, de Argentina, sería sumar, por ejemplo, todas las tierras, todo el capital, todos los trabajadores que tiene nuestro país. Esa sería la riqueza de nuestro país. El flujo es el PBI, capital, todo lo que se genera en un año. Claro. Claro. ¿Se entiende? Bien. Vamos a avanzar un poquito más, borramos lo que habíamos dicho y vamos a ir ahora a teoría objetiva y teoría subjetiva. ¿Qué es esto de teoría objetiva, teoría subjetiva? Así vamos a volver con más detalle, pero podemos decir que la teoría objetiva, o sea, ¿qué es lo que le da valor a las cosas? Hubo algunos, hace unos
200 y pico de años, 300 años quizás, o antes, que dijeron que, el valor de las cosas estaba relacionado directamente con el trabajo que tenían acumulado. Una larga historia, la vamos a ver más en detalle cuando veamos teorías económicas o historia del pensamiento. Tenemos un pequeño bloquecito a continuación de esto que es pensamiento, en las próximas clases, dentro de 3 o 4 clases. Pero algunos decían, todo lo que vemos, todo lo que los bienes, es trabajo acumulado. O sea, esta computadora que yo tengo vale por el trabajo que tiene incorporado a sí mismo. Y hubo otro sector reaccionario de este, digamos, sucesor de este, que planteó que el valor es una magnitud subjetiva, es decir, que cada persona asigna valor de acuerdo a su cuadro de necesidades, de restricciones, de gustos, de preferencias. O sea, lo que yo le asigno de valor a esta computadora es algo que es totalmente distinto a lo que puede asignarle de valor a esta computadora una persona que hoy en este momento no está dando clases y está chateando con amigos. Probablemente para mí sea un elemento indispensable en este momento la computadora, entonces tiene un valor alto. Y Perdón, profe, ¿podría volver a repetir qué sería la teoría subjetiva? Subjetiva. Sí. Y que cada una, sujeto, viene de sujeto, si bien es subjetiva, cada persona, cada individuo asigna valor de acuerdo a su cuadro de preferencias, a sus necesidades, por lo que tiene, por lo que necesita, digamos, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, para mí, tener una computadora a disposición para comunicarme con ustedes en este momento tiene un valor altísimo, y probablemente dentro de 3 horas ese valor se reduzca fuertemente porque yo no voy a necesitar esta computadora, y la próxima clase, y así sucesivamente. Mientras que para la teoría objetiva de valores, ese valor es más permanente, más estable, depende menos de la individualidad. Esto ya vamos a ver que trajo una discusión muy linda, muy entretenida en la teoría económica, que fue resuelta de una manera casi cómica. Pero en el fondo, estas discusiones de qué es lo que le da valor a las cosas, y más allá de que ustedes, acostumbrados a un país que vive en la grieta, elijan cuál es cuál, que no recomiendo hacer, lo cierto es que el valor, en lo que nosotros enseñamos hasta hoy, en lo que ustedes están estudiando ahora, nos lleva directamente a la siguiente cuestión que yo he marcado, que es valor y precio. O sea, la teoría económica tradicional, que últimamente y en esta facultad se enseña como teoría subjetiva o sobre la base de la teoría subjetiva de valor neoclásica, para los que han estudiado economía, nos induce a pensar en la relación valor-precio como una relación causal, es decir, las cosas que mayor valor tienen desde el punto de vista individual o social son las que tienen un mayor precio, y las que menos valoradas son tienen un menor precio. Y podemos encontrar algún ejemplo. Como por ejemplo, el celular 2G. Había un celular que era espectacular. Yo, como vi toda la evolución de los celulares, me acuerdo casi todos los que tuve, y había un celular que era el StarTAC, que tenía una tapita y una antenita que a mí me parecía que había llegado a la luna. Me sentía Armstrong, que para algunos que contestaron la encuesta, Armstrong fue un astronauta, es el primer hombre que pisó la luna, no era economista, no importa, pero bueno. Este señor, digamos, yo me sentía Armstrong con el StarTAC, y era caro. Quizás el mismo esfuerzo que hoy significa comprar el Samsung de última generación, ¿no? Y sin embargo, hoy un StarTAC creo que se lo regalan. Esa diferencia, ¿y qué pasó detrás de eso? Bueno, la gente empezó a valorar otra cosa, otra tecnología, otras prestaciones, la evolución tecnológica ayudó, y entonces el precio cambió fuertemente. Pero es también Mazzucato la que nos invita a pensar esto. ¿Qué es? ¿El valor lo que induce el precio? ¿O en realidad estamos presos? Y esto lo dejo para la discusión, ahí lo anoté en verde. El valor es lo que
nos lleva al precio, o es el precio que es impuesto por determinadas organizaciones monopolísticas que manejan la producción de determinados bienes, es el precio lo que nos impone el valor. ¿Qué es esta sociedad que nos toca vivir? Y ustedes, como algunos futuros economistas y otros, por lo menos profesionales en ciencias económicas, vale la pena reflexionar sobre eso. ¿Es realmente, como la teoría nos dice, cuando la sociedad valora más, o en que en realidad el precio lo fija alguien que nos mete el producto, nos vende la necesidad de tenerlo y nos entonces fija el valor que nosotros le damos a eso? Bueno, ¿preguntas sobre esto? Voy a ir avanzando un poco más porque vamos lentos, así les quedan menos cosas para leer en la casa. ¿Hay alguna pregunta? Bien, vamos a avanzar un poco entonces. Profe, ¿Sí? con respecto a los trabajos prácticos que hay que hacer, si tenemos preguntas acerca de lo que hay que hacer, ¿eso queda al final de la clase o No. lo manejamos? Para los trabajos prácticos estamos pensando en avanzar en las clases y ustedes avanzar con la lectura, y vamos a poner una clase o una fracción de clase para consultas, preguntas, ayudas, etc. ¿Cuándo es Bueno, la fecha de gracias. entrega? 19 de marzo, tenemos tiempo todavía. Incluso tenemos que resolver, que esto lo vamos a hacer ahora, esta semana, a ver si ponemos, ya no sé si están colgadas en el AU24, la ejercitación adicional de matemática y algunas cosas de esas, que después por ahí Camila, si hay alguna novedad, nos pone al día. Yo me El desentendí. trabajo práctico ya está, lo vi hoy a la mañana. Perfecto. Ese trabajo práctico, yo estimo que en la medida en que yo pueda avanzar en la clase, el martes que viene, hoy es jueves, el martes o jueves que viene, si es que llego, vamos a tratar de hacer un apoyo, un espacio de apoyo en el aula, en la clase, en el aula virtual, no en el aula 24 acá. Pero eso depende de que yo pueda avanzar bastante. Bien, vamos a seguir. Profe, ¿Sí? esto que está explicando usted ahora está en la bibliografía, ¿no? Por repasar después. Mazzucato, le dije el valor de las cosas. También lo van a encontrar en la parte introductoria de Mochón y Becker. Van a tener, como les dije en la clase anterior, esto requiere de un esfuerzo de lectura de ustedes. Yo les pido, les aconsejo, que no soy de dar consejo, pero les digo, si no van leyendo a continuación va a ser difícil, porque le va a quedar mucho para leer. No piensen en los exámenes como un punto en el cual lo puedo preparar una semana antes. Quizás haya personas que lo puedan hacer, son bendecidos por la naturaleza y el destino, pero lo ideal de esto es llevar la materia leída al día, ir leyendo lo que se va dando en clase. Yo voy a pasar un poco rápido esto del objeto de estudio de la economía, son cuestiones que me anoté para darlas, pero me parece que las pueden leer, son tipo cuadros. Lo leemos por arriba, la economía se interesa en un rango muy amplio de objetos, esto tiene que ver con la economía como ciencia. Voy a pasar más rápido esto, igual les va a quedar en la grabación la diapositiva, después creo que podemos colgar la diapositiva, las diapositivas que voy presentando. El objeto de estudio, bueno, una diferencia entre micro y macroeconomía. La microeconomía nace con Adam Smith, 1776, ese es un punto de inicio, es el estudio de las pequeñas unidades económicas. La microeconomía nace con la economía clásica y fundamentalmente es hija de esta teoría subjetiva de valor, de la teoría objetiva de valor que vimos hace un rato. La microeconomía de la economía clásica es teoría objetiva de valor, teoría de valor trabajo. Y la macroeconomía nace bastante después, como reacción incluso a la microeconomía, hoy ya hay una síntesis, pero son las formas en que la economía se subdivide hoy para su estudio, en sus áreas. Con Keynes nace la macro alrededor de 1936. En 1936 él publica su teoría general del empleo, el interés y el dinero, y lo hace en función de analizar la crisis del 29,
Y esa obra y las consecuencias de esa obra se aplican en el mundo prácticamente hasta la crisis del petróleo del 74, donde empieza a resquebrajarse y finaliza con el reverdecer de las ideas liberales en la época de Reagan, en 1980, 1974 fue la crisis del petróleo, 1980, 1990, la teoría del Estado empresario, digamos, que se reverdece. Así que vamos a pasar un poco. Voy nombrando temas del programa y los voy explicando sintéticamente. No veo gran dificultad en esto, por lo tanto no me detengo mucho. La falacia post-hoc. Esta falacia post-hoc está en el programa y es muy simple. Cuando hablamos de falacia es una falsedad, ¿no? Es falso. Es suponer que un acontecimiento que sucedió antes, o que sucedió primero, fue causa del segundo. O sea, lo que vino después es causa del acontecimiento primero. Esto es una falacia, ¿por qué? Porque no necesariamente la sucesión de acontecimientos refleja causalidad. Ahí ejemplifica que en la crisis del 29, en la crisis, el crack de la bolsa del año 1929 en Estados Unidos, se concluía que el remedio adecuado para la depresión era elevar salarios y precios, porque se observaba que después de una depresión venía una reactivación y se elevaban los salarios y precios. Esto es falaz, no es así. Ustedes lo van a ver también cuando hablan en econometría, un poco en matemática, que la relación entre variables no implica causalidad. No es en el espacio temporal que vemos la falacia, pero sí en el espacio relacional también se puede ver la falacia. O sea, que una variable esté relacionada con otra variable no implica que una sea causa de la otra. Después tenemos la célebre frase ceteris paribus, que es un mecanismo, un método que tiene la economía para analizar, y que es recomendable dejar todas las variables estables, sin mover, cuando analizamos el movimiento de una de esas variables. O sea, cuando analizamos una variable, el resto queda igual, porque si no, no podemos aislar el efecto, y entonces no podemos comprender, en definitiva, qué es lo que resulta de haber movido esa variable. Si si se mueve, observamos que se mueve el precio de los bienes para arriba, o sea, que estamos en un proceso inflacionario, no conviene analizar ese proceso dejando todo el resto de las variables libres. Tenemos que tratar de analizar esto sin mover el resto de las variables, como pueden ser el empleo, o el comercio internacional, o la inversión. Tenemos que analizar dejando el resto constante. La falacia de composición, que es otra que está en el programa, que nos induce o supone que lo que es cierto para una parte lo es para la totalidad. Esto también es una falacia, no lo es así. Hay una demostración concreta que da Keynes también. Lo que es cierto para la parte lo es para el todo. Y yo puse ahí una reflexión, que es, si una persona recibe mucho más dinero, esa persona tendrá mayor bienestar. Ahora, ¿qué pasa si todos reciben mucho más dinero? Yo pongo, es probable que empeore el bienestar de la sociedad. A ver, ustedes qué piensan sobre eso. Esta falacia se comprueba en la realidad cuando nosotros tenemos la propuesta de Smith, que lo que es bueno para el individuo es bueno para el reino, y Keynes demuestra que en la crisis del 29 todo el mundo retiraba el dinero de los bancos porque tenía miedo que los bancos se quiebren, y con eso hacían quebrar aún más los bancos. Es decir, era bastante visible que esos bancos, o sea, que el efecto individual, que era innegable de tratar de proteger su patrimonio, conducía a un efecto general pernicioso para la economía. Bien, preguntas sobre esto, vamos a ir un poquito rápido. Aquí la economía positiva se refiere a cuestiones como por qué los médicos ganan menos, el Mercosur aumenta o reduce los salarios, es decir,
Son preguntas difíciles de responder, pero todas pueden solucionarse por referencia al análisis y a la evidencia empírica. El dominio de la economía positiva, es descriptivo. Mientras que en el caso de la economía normativa, que es la que viene, estamos haciendo juicios de valor. Cuando hablamos de economía normativa, debe elevarse el desempleo para asegurar que la inflación de los precios no se dé con demasiada rapidez. Argentina debe negociar con los exportadores. ¿Está bien o está mal eso? No hay respuestas correctas, son cuestiones que están más relacionadas con la ética y los valores. Depende de nuestras creencias, de nuestras posturas políticas, de nuestras ideologías. Bien, seguimos un poco más con esto, lo veo simple. Bien, ustedes ven ahí, es el primer modelo. El primer modelo que vemos en economía, el que tiene que ver con el diagrama del flujo circular. Nos va a servir para describir una realidad, pero ¿qué es esto de un modelo y qué son los supuestos del modelo? Nosotros, la economía se fundamenta en la observación, la teoría, la propiciar una teoría y seguir observando y convalidar, digamos, plantear tesis, convalidar esas tesis y postular leyes. Es como cualquier método científico, digamos, ¿no? Es decir, nosotros podemos utilizar el método, o sea, utilizamos el método científico como mecanismo, como método básico para el estudio de la disciplina. Pero para esto también nos valemos de supuestos. Por ejemplo, suponemos que todo lo demás permanece constante, el ceteris paribus. Pero también podemos decir, suponemos que el precio de la harina sube para investigar qué pasa en un mercado. Podemos decir, suponemos que el consumo de las personas aumenta para ver qué pasa en la macroeconomía de ese sistema. Es decir, esta suposición nos ayudan a generar elementos de análisis y a simplificar los modelos. La economía tiende a simplificar el mundo, porque es muy complejo de analizar, a los efectos de poder comprender mejor y después volver a complejizar la cuestión. Es decir, utilizamos modelos para facilitar, como dice ahí, la enseñanza, el aprendizaje y el funcionamiento del mundo, porque de otra manera sería muy complejo. Obviamente la cuestión básica y fundamental es definir bien el modelo, definir bien los supuestos y describir bien el modelo. Porque si no lo hacemos, a lo único que llegamos es que nos puede funcionar el modelo, pero la realidad no entra. Es decir, un clásico de los economistas, lamentablemente de muchos economistas que han fracasado en el último tiempo, es que la realidad no les entra en el modelo. Nosotros usamos modelos, pero ojo con esto, no torturen la realidad para que entre en el modelo. Generalmente lo que pasa es que el modelo no alcanza, no es suficiente o falla para describir la realidad. Bueno, este primer modelo que vemos aquí muy simple, y lo pongo a los efectos de, quizás muchos ya lo hayan visto, se conoce como el flujo circular. Nosotros tenemos dos componentes básicos que son las empresas, por un lado, y las familias. También los podemos llamar a las empresas unidades de producción y a las familias unidades de consumo. Las empresas son las que en el flujo verde vamos a tener el flujo de dinero y en el flujo rojo el flujo real, el flujo de insumos y productos. El flujo de dinero también lo podemos conocer como flujo ideal. Fíjense que tienen sentido contrario. Hacia un lado va el flujo real. Por ejemplo, empezamos de las familias. Las familias proveen la tierra, el trabajo y capital a las empresas, que llamamos factores de producción, y pasan por el mercado de factores de producción. Las familias venden. Esto ya está, digamos, reflejado como si estos fueran mercados. Recuerdan que les dije que no siempre la explicación es el mercado, pero bueno, lo vemos de esta manera. En el mercado de factores se transan los factores de la producción que aportan las familias
en flujo rojo a las empresas, que son las que producen, y en flujo verde las empresas retribuyen con salarios, rentas y beneficios, aquí los tienen, a las familias por ese aporte, y esos son los ingresos de las familias. Bien, en el otro sentido, las empresas le venden los bienes y servicios a las familias, y eso forma parte de las compras de bienes y servicios que realizan las familias, en bienes reales. El sector rojo es real, son bienes, y en contrasentido el verde, el gasto de las familias, que surge del ingreso, es el ingreso de las empresas. Esto, generalmente cuando hablamos de ingreso, es los precios que tienen los bienes por las cantidades de bienes. Este esquemita de precio por cantidad, recuérdenlo porque generalmente resuelve la mayoría de las, o por ahí se empiezan a resolver la mayoría de las preguntas de economía de primer año. Generalmente algo que estamos hablando siempre tiene que ver con precio por cantidad. Bien. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. A ver qué es lo que viene. Bueno, discusión sobre eficiencia y equidad. ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Hay alguien ahí? Bueno, voy a suponer que están todos y que están todos despiertos. En el chat, profe, te escribieron. ¿Qué? En el chat te pusieron en qué libro está todo esto. Tengo una limitación en este momento para ver el chat, porque al estar compartiendo pantalla, tengo que salir de compartir pantalla para ver el chat. Así que mientras mantengamos el orden, prefiero... Pero te pusieron en qué libro. ¿En qué libro está esto? En cualquiera de los de introducción. Lo que dijimos en la primera clase, toda la bolilla de introducción del programa, esto es la unidad 1 del programa, ahí está reflejado, unidad 1 del programa, tienen abajo la bibliografía. Incluso lo que sí les conviene es ir anotando la bibliografía que yo voy recomendando al momento que doy los temas. Pero con la bibliografía recomendada, más Mochoni, Becker, Mazzucato y algo más, van a andar muy bien con esto. Claro, profe, en el programa dice que podemos ir leyendo los capítulos y los libros. ¿Eso nos podemos guiar de ahí? Claro, sí. Tienen que guiarse de ahí, claro. Yo lo que voy a dar en clase son lo que yo considero que son los tópicos más importantes que debo resaltar. Pero el contenido lo van a tener que ir dando ustedes con la lectura. Sí. Bueno, gracias. Muy bien. Profe, ¿Sí? Una consulta. ¿Estas diapositivas también se suben al AU24? Y yo entiendo, no sé si a la U24, Camila, no sé si estás escuchando, pero no me acuerdo cómo hicimos el año pasado con las diapositivas y las clases. Me parece que subíamos las clases directamente. Y la verdad es que Hola, no. Hugo. Sí, el año pasado subíamos las clases Claro, las grabadas, clases pero como video. bueno, no sé cómo querés hacer este No, año. si podemos subir las clases como video, yo creo que en el mismo video tienen la diapositiva y pueden repasar sobre la misma diapositiva, sobre el audio. Vuelvo a insistir, cualquier diferencia entre el audio y lo que diga el libro, tiene razón el libro. Uno acá muchas veces no tiene la precisión de alguien que lo pensó y lo escribió tranquilo, sentado en su casa, ¿verdad? Pero sí, si colgamos los videos... Sí, si los colgamos vamos a tener que colgarlos en YouTube porque en el campus no. No, en el campus no. Sí. No da. El año pasado tenías una página de YouTube una cuenta, ¿no? Sí. Que me parece que podemos utilizarla, si te parece bien a vos, y seguimos con ese esquema. Sí, yo no tengo problema. Si después Bueno. me pasabas las grabaciones, yo lo Claro. subo. Ahora estoy grabando, vamos a ver cómo sale. Dale. Y la puedo conseguir a la grabación porque hay muchas limitaciones con los espacios virtuales, con el peso de estas cosas. Si puedo conseguir la grabación, la ponemos. Si no, de última, cuelgo las diapositivas. Bueno, vamos a avanzar un poquito más para ver por dónde andamos. Eficiencia y equidad. Vamos a ver, quiero ver un poquito por dónde andamos. Sí, queda poquito.
Ya estamos por terminar y quedan 10 minutos. Bueno, eficiencia y equidad. ¿Qué es esto de eficiencia y equidad que está en el programa? Eficiencia es producir de manera tal de que utilicemos todos los insumos y todos los saberes y toda la tecnología de la forma en que nos dé el mayor producto posible. Es el mayor producto con el mismo esfuerzo. En la medida en que nosotros mantengamos el esfuerzo y aumentemos el producto, estamos siendo cada vez más eficientes. Pero hay gente que ha pensado esto y que ha clasificado incluso los distintos tipos en los que se puede caer en esta cuestión de la eficiencia. Pero fundamentalmente lo que se busca con la eficiencia, vuelvo a insistir, es el uso más eficaz de los recursos de una sociedad para satisfacer las necesidades y los deseos de la persona. Y Wilfredo Pareto, ahí sobre el final, está citado por Samuelson, nos deja una frase que describe un poco el concepto de eficiencia, que de hecho se llama eficiencia paretiana, lo que voy a describir, que es que una economía produce con eficiencia cuando no puede mejorar el bienestar económico de una persona sin afectar negativamente el de otra. Es decir, estamos en un punto de eficiencia productiva cuando para mejorar a uno tiene que empeorar a otro. Ahí estamos en el límite de la eficiencia. Vamos a ver que después esto tiene un estudio de una forma gráfica de expresarse. Pero retengan esa idea. La eficiencia se da cuando no se puede mejorar el bienestar económico de una persona sin afectar negativamente el de otra. Bien. Tenemos algo que también está, la eficiencia estática y la eficiencia dinámica. Bueno, esto es bastante antiguo en la economía, incluso yo cito en el tercer punto a San Bernardino de Siena, un autor o una personalidad que actuó dentro de la escolástica, que ya la vamos a ver en su momento, pero que nos deja algunas ideas. Pero nos dice la eficiencia estática es, sinceramente, es la idea de está asociada con evitar el despilfarro. El despilfarro es gastar de más para obtener lo mismo. Si yo obtengo 10 automotores con 2 toneladas de hierro, el despilfarro es obtener esos mismos 10 automotores con 3 toneladas de hierro. Si lo puedo hacer con 2 y estoy gastando 3, estoy despilfarrando. Eso se llama eficiencia estática. La eficiencia dinámica, además de la estática, suma la de que se pueden aumentar los bienes por la creatividad empresarial, el comercio, la especulación, evitando el despilfarro, pero además incorporando esos elementos. ¿Sí? Esto, si bien es antiguo y hoy lo podemos traer tranquilamente, esto formó parte de una gran discusión económica que se dio en el seno de la Iglesia y que estuvo en discusión si se podía producir riqueza, producir eficiencia, es producir más eficientemente es aumentar la riqueza. La discusión ética estaba dada por si se podía producir riqueza sobre la base de no, incorporar en el proceso productivo. Es decir, la creatividad empresarial, la especulación, prestar dinero y cobrar interés, ¿puede generar riqueza? ¿Es eficiencia? Les adelanto que el protestantismo de Calvino y Lutero, que se asienta en Inglaterra, convalida estas ideas, y hoy claramente la riqueza es casi como la medimos nosotros, es casi generada por la especulación. Pero claramente tiene que ver esto, y a eso traigo la eficiencia estática y dinámica. Bien, vamos a avanzar un poco más. Eficiencia y equidad, punto también sobre el cual tenemos que reflexionar. La bibliografía económica, la teoría económica, las discusiones económicas, permanentemente, si ustedes escuchan una discusión económica en un programa de televisión de hoy, van a ver que se pivotea sobre ideas de crecimiento y de equidad. Y que no necesariamente en los programas esto se visualiza, pero sí que parecen o que deben, son tomadas
como objetivos contrapuestos. Da la sensación, nos explican los libros, de que es muy difícil conseguir eficiencia y equidad, es decir, un mayor y fuerte aumento de la producción, pero que ese mayor y fuerte aumento de producción vaya de la mano de una distribución equitativa del ingreso, de una mejor distribución del ingreso. Se entiende esto, es decir, muchos autores, incluso teorías del desarrollo, postulan que eficiencia y equidad son una cuestión secuencial, es decir, primero se debe conseguir la eficiencia y luego se debe apuntar a la equidad. Primero tenemos que producir bien, tenemos que producir eficientemente, de la mejor manera posible, y luego podemos apuntar a redistribuir esa cuestión. Quizás haya escuchado a alguien, pero recuerdo economistas de televisión que dicen no se puede repartir, primero hay que armar la torta y después repartirla, no se puede repartir la torta que no se tiene. Bueno, es un elemento que está para la discusión. Pero hay otros autores que dicen que como este proceso tarda o nunca llega, es la famosa teoría del derrame. Primero los ricos tienen que ser más ricos y después van a derramar sobre los pobres. Hay un video de un actor que se llama Hugo Arana, que es espectacular, criticando desde el conocimiento común, pero con una precisión asombrosa, esta cuestión del derrame y del enfoque secuencial. El tipo dice, pero escúcheme, usted me está diciendo que si yo tengo un pollo para comer, tengo que invitar a un pibe de la calle que tiene hambre y darle las sobras. Después que como yo, le doy las sobras. ¿Cómo es esto? ¿No? Esto es lo que nos dicen con el enfoque secuencial. Entonces, otros dicen, hay que sacrificar un poco de eficiencia para hacer una distribución de frutos un poco más justa. Entonces, llegamos a la conclusión, después que ustedes lean y fortalezcan estas ideas, de que el mercado busca la eficiencia y el Estado busca la equidad. El mercado busca eficiencia y por eso no debemos criticar el espíritu animal de aquellos que buscan la eficiencia, pero sí el Estado, si quiere equidad, debe regular ese espíritu en pos del bien común. Esa es una de las discusiones y que incluso yo la dejo para la reflexión de ustedes. Sí, otra aclaración, que las cuestiones de equidad han recibido menor atención en el análisis económico en los últimos 50 o 60 años que las cuestiones de eficiencia asignativa y productiva. De hecho, a nosotros como economistas, bueno, no en mi caso porque soy tan antiguo que me formé entre los últimos de economía política, pero a partir de ahí yo todas las currículas de economía, y me pueden corregir los chicos que están estudiando ahora, o Camila, que hace poquito se ha recibido, unos añitos pocos comparados conmigo, que se ha recibido, que toda la currícula, todo el aprendizaje se orienta más a la eficiencia asignativa y productiva que a las discusiones de la equidad, que tienen que ver con la distribución del producido de la producción, ¿no? De la distribución del ingreso, la distribución de las rentas, cómo se distribuye el producto, se analiza mucho menos y se le presta mucho menos atención a cómo se asignan los recursos y cómo se asignan, cómo se apropian los productos. Bien, hay una lectura recomendada a esta altura que es de James Buchanan, de 1964, está en la bibliografía aportada en la cátedra, y que es ¿qué deberían hacer los economistas? Es un lindo texto de lectura que, si quieren, lo leen. Recomiendo que lo lean en la medida de lo posible. Sé que es mucho para leer, Yo sé que ustedes para adentro están diciendo este tipo está loco, nos quiere hacer leer todo. Y sí, estoy loco y les quiero hacer leer todo, pero bueno, no queda otra. Dependerá de que lo tomen con calma y que hagan realmente un salto importante de eficiencia y calidad, ya que estamos hablando con lo que estaban acostumbrados probablemente a traer o a hacer. Lo último, y abro, ya estamos terminando, ¿verdad? Sí, faltan 3 minutos. Leer, bueno, de Mochoni Becker, un poco lo que dije, está bastante
tanto Mochoni Becker, también en la cátedra tenemos el libro de un profesor de la cátedra que es de Santis. Para esta parte me inclino más por leer a Mochoni Becker, van a encontrar mucho de lo que yo di en clase. Y para la siguiente clase vamos a tomarnos un ratito al final para comentar sobre equidad, justicia, igualdad, y estas cuestiones de equidad y distribución, ¿no? Equidad y eficiencia. Hay un texto también de Gasparini que también está ahí colgado. Bueno, hemos culminado la clase de hoy, así que quedan un ratito para aclaraciones, preguntas, dudas, o lo que sea. A partir de este momento están libres, porque sé que tienen otras clases algunos, y nos quedamos hasta que ustedes digan. Si hay preguntas, por favor, se desmutean y la hacen. No, profe, no tengo ninguna pregunta. Hasta luego. Bueno, adiós. Los que no Yo tienen tengo una preguntas, consulta. Para la clase que viene, entonces tenemos que leer el de Buchanan claro. Y el de la economía, conceptos básicos. Bueno, tienen que leer las partes que fuimos dando en clase, no es todo el libro. En el caso de Buchanan, sí, hasta donde lleguen, hasta donde entiendan, y vamos a asignar en la clase que viene un tiempito para hacer alguna pregunta sobre esto o alguna intervención, para que Bueno. ustedes, digamos, entiendan y a ver si podemos armar algún mini debate o algo de eso. Estoy desarrollando algunos instrumentos, así como la encuesta que hice el otro día y algún asistente de Google, que es el Jam, que es para participar, para poner un gráfico y escribir arriba. Bueno, en fin, vamos a ir incorporando lentamente algunos elementos que mejoren la comprensión y faciliten la explicación. Así que despido a los que se van, nos vemos el martes. Si hay más preguntas, seguimos hasta que ustedes quieran. Profe, Una pregunta. ¿Sí? ¿La clase la va a subir al Mira, aula 24? cuando corte aquí, me voy a enterar